Que el Señor les bendiga a todos los hermanos nuevamente. Estamos aquí, ¿verdad?, para iniciar la clase número 2, ¿verdad?, de la lección 2 de Dios, ¿ya? O de la materia, ¿verdad?, de teontología, ¿ya? Y vamos entonces hoy a la página número 4. Le invito a que abra su material en la página número 4 y vamos a hablar acerca del punto número 5. Vamos a hablar acerca de las perfecciones de Dios, ¿verdad?, o de los atributos de Dios también, ¿verdad? O decretos de Dios, que es conocido muchas veces en la teología, definición, ¿verdad?, que se le da. Ya, página número 4. Y le recuerdo, ¿verdad?, que la clase anterior nosotros iniciamos con una pregunta. Ya, la pregunta era, ¿se puede realmente conocer a Dios? Y dijimos que sí y no. ¿Ya? Dijimos que sí, ¿verdad?, porque podemos conocer a Dios, ¿verdad?, a través de la revelación que Él mismo ha dado. Bendito sea el nombre del Señor, en la Sagrada Escritura. Por medio de la Sagrada Escritura sí podemos conocer algo de Dios. Y no también a la vez, ¿por qué? Porque no podemos conocer a Dios en su totalidad. La mente finita nuestra, ¿verdad?, no puede conocer entonces lo infinito del Señor. Entonces, por una parte sí podemos conocer algo de Dios, pero por otra parte, ¿verdad?, nunca vamos a poder conocer, ¿verdad?, hasta aquel día en que estemos en la presencia del Señor, como dijo Pablo, y le veamos cara a cara, tal cual Él es. ¿Ya? Entonces, página número 4, y hoy comenzamos, ¿verdad?, nuestra lección con otra pregunta. ¿Ya? La pregunta de este capítulo es, ¿se puede definir a Dios? ¿Ya? ¿Podemos definir a Dios? Sí, dice, una definición consiste en una palabra o frase que expresa la naturaleza esencial de una persona o cosa, entonces Dios no se puede definir porque ninguna palabra o frase puede expresar su naturaleza esencial. Entonces simplemente no se puede, ¿verdad? No podemos definir a Dios, ¿verdad?, en una palabra o en una frase, ¿ya? Porque Dios, ¿verdad?, la inmensidad de Dios es muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios, ¿verdad?, es muy grande para poder ser definido, ¿verdad?, en nuestro pobre hablar humano, poder definir la naturaleza, la grandeza de nuestro Dios. Ahora, pero si la definición, ¿verdad?, fuera descriptiva, ya cuando hablamos de descriptiva, perdón, hablamos de explicar, ¿verdad?, una cosa, ya, o cómo, ¿verdad?, es una cosa o una persona, ya. Si la definición fuera descriptiva, entonces sí es posible, ¿verdad?, describir a Dios, aunque no en forma exhaustiva, dice. Pero por cierto, la mayoría de las definiciones son de Dios, ¿verdad?, que tienen que ver con Dios, son descriptivas. ¿Ya? O sea, yo puedo definir una persona de forma descriptiva, ¿verdad? Puedo decir, esta persona es baja, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Esta persona tiene tanta edad, esta persona, ¿verdad?, le gustan estas cosas, pero también, ¿verdad?, no puedo hacer una definición, ¿verdad?, completa en una sola palabra de una persona. Imagínense que si ya definir, ¿verdad?, de una forma completa a un ser humano, ¿verdad?, es difícil porque no sabemos lo que esa persona siente, lo que esa persona, ¿verdad?, tiene en su corazón, en su mente, ¿verdad? Solamente muchas veces vemos el exterior, ¿ya? Imagínense cuánto más difícil, ¿verdad?, es describir a este Dios maravilloso. Entonces, por una parte, ¿verdad?, sí podemos hacer una definición descriptiva de Dios, ¿verdad?, mostrar los atributos, ¿verdad?, las cualidades de Dios, ¿ya? Pero no podemos en una sola palabra definir o encerrar a Dios, decir Dios es así. Amén. Ahora, una de las descripciones más famosas, ¿verdad?, es la del Catecismo Breve de Westminster, ¿ya? Ilustra esta clase de definición cuando describe a Dios como espíritu, ¿ya?, infinito, eterno e inmutable en su existencia, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, el Catecismo de Westminster, ¿verdad?, se encarga de hacer una definición descriptiva a partir, ¿verdad?, de los atributos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como por ejemplo dice, ¿verdad?, que Dios es espíritu, que Dios es infinito, que Dios es eterno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, verdad? Está definiendo a Dios de una forma descriptiva, ya mostrando las cualidades, las perfecciones de Dios, ¿verdad?, o los atributos. Y aún así, ¿verdad?, se queda corta, ya porque aún esta definición, ¿verdad?, no puede definir la grandeza de Dios, pero por lo menos nos sirve, ¿verdad?, a partir de lo que Dios ha revelado en la Escritura, para poder conocer a Dios y saber cómo Él es. ¿Ya? La mayoría de las teologías titulan este capítulo los atributos de Dios, dice el escritor. Yo prefiero las perfecciones,
porque todas las cualidades o atributos, ¿verdad?, de Dios son perfectos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí, ¿verdad?, da lo mismo si son atributos o perfecciones o decretos, como muchas veces también le llaman los teólogos. Ahora, existen categorías, ¿verdad?, de las perfecciones de Dios. Están divididas en categorías. La mayoría de las teologías presentan algunas clasificaciones de los atributos de Dios. Ya están clasificadas. Estamos en la página 5, por si acaso. Pasamos a la página número 5. ¿Ya? Primero, ¿verdad?, están definidas en la categoría, ¿verdad?, de atributos, ¿verdad?, o perfecciones naturales. Los primeros, como la autoexistencia y la infinitud, pertenecen a la constitución de Dios. O sea, ¿verdad?, estos son atributos que son propios de Dios. Ya su infinitud, ¿verdad?, y su autoexistencia, o sea, Él no depende de nadie para existir. Nosotros sí, ¿verdad?, dependemos, ¿verdad?, de la lluvia, dependemos de la tierra, ¿verdad?, dependemos, ¿verdad?, de tener salud para poder existir. Bendito sea el nombre de Dios. Somos dependientes, Dios no. En su naturaleza, ¿verdad?, Él es autoexistente y es infinito. Esos son sus atributos, ¿verdad?, naturales, que son propios de Él. Tenemos también los atributos morales, ¿ya?, como la justicia, la santidad, la voluntad, el amor. A esto se le llama, ¿verdad?, atributos morales de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos por último, ¿verdad?, los atributos intransferibles y los transferibles, ¿ya? Los primeros son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, ¿ya? Son atributos, ¿verdad?, intransferibles, o sea, no se los transfiere a nadie, nadie más los tiene, como por ejemplo, ¿verdad?, la eternidad, la infinitud, ¿verdad? Solamente Dios, ¿verdad?, es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Es Olam, ¿verdad?, eterno. No tiene principio ni fin. Y va a vivir eternamente, bendito. Y ha vivido eternamente. No podemos hablar lo mismo, ¿verdad?, de un ser humano. Nosotros nacemos y morimos, ¿verdad? No podemos decir también lo mismo de los ángeles. Los ángeles no son eternos. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron creados, ¿ya? Fueron creados mucho antes, ¿verdad?, que Dios creara los mundos y que creara el primer hombre. Los ángeles ya fueron creados por el Señor, ya existían. Bendito sea el nombre del Señor. El propio Lucifer también, ¿verdad?, fue creado. Por lo tanto, no podemos decir, ¿verdad?, que es eterno. Como Dios, Dios siempre ha existido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este es un atributo, ¿verdad? La eternidad, ¿ya?, y la infinitud son atributos, ¿verdad?, que son solamente de Dios. No son transferibles, ¿verdad?, para los hombres. Pero también tenemos, ¿verdad?, los atributos transferibles. ¿Cuáles son esos? Son aquellos, ¿verdad?, que en cierto modo, ¿verdad?, y en cierta medida lo encontramos en los seres humanos. Como por ejemplo, la sabiduría, ¿ya? Como por ejemplo, ¿verdad?, la justicia. Aunque hoy en día vemos, ¿verdad?, mucha injusticia, pero todavía quedan hombres justos, quedan hombres, ¿verdad?, rectos. Entonces, en cierta medida, ¿verdad?, los seres humanos pueden, ¿verdad?, manifestar ya ciertos atributos de Dios. Por ser, por ejemplo, cuando vemos, ¿verdad?, hombres construyendo un puente por el mar, ¿verdad?, por el medio del mar, nosotros decimos, ¿cómo pudieron hacerlo, verdad? ¿De dónde sacaron ese conocimiento, esa sabiduría para hacer eso? ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que el hombre en cierta medida manifiesta ya la jokma, ¿verdad?, en hebreo, ¿verdad?, la sabiduría del Señor. Amén. Entonces, Dios, ¿verdad?, tiene atributos, ¿verdad?, intransferibles y atributos transferibles. Entonces hemos visto la categoría, ¿verdad?, de las perfecciones de Dios. Amén. Página número 5. ¿Ya? Ahora vamos a la página número 6 para ver un catálogo de las perfecciones de Dios. Ya aquí vamos a entrar ya en lo que es, ¿verdad?, las perfecciones o los atributos de Dios. Los vamos a ver uno por uno. En total, ¿verdad?, son 13. Sabemos que Dios tiene más, ¿verdad?, pero son los que Dios nos ha revelado, ¿verdad?, a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Son los más destacados, por decirlo así. El primer atributo, ¿verdad?, o la primera perfección de Dios, ¿verdad?, es el amor. ¿Ya? Yo diría que este aquí es uno de los, por no decir lo más importante, ¿verdad?, el amor. ¿Ya? ¿Cuál es el significado de la palabra, verdad? Porque muchos términos, ¿verdad?, cristianos, ya se discuten. Muchas veces, ¿verdad?, más que se definen. ¿Ya? ¿Qué es el amor? El amor consiste en afecto y también en corrección, dice. Los bebés se acarician y se corrigen, y ambos actos son expresiones genuinas del amor de los padres. ¿Ya? Entonces, el amor, ¿verdad?, es algo que se manifiesta en gestos.
¿Ya? A los bebés, ¿verdad? Se les quiere, se les ama, pero también se los corrige. Bueno, Dios también, ¿verdad? Manifiesta su amor de esta manera. Manifiesta su afecto con sus criaturas, amándolos, bendito sea el nombre del Señor. De hecho, la mayor expresión de amor, ¿verdad?, la encontramos en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera dice, amó Dios a este mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? El enviar a su Hijo, ¿verdad?, morir en la cruz del Calvario por nosotros, es la mayor expresión, ¿verdad?, de amor. ¿Ya? Pero también Dios, cuando tiene que corregirnos, disciplinar a sus hijos, lo hace. El amor busca el bien del objeto amado, dice. ¿Ya? La Escritura, la Biblia, directamente declara que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 8. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, no es que Dios tiene amor. La esencia de Dios es amor. Amar, bendito sea el nombre del Señor. El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa, ni una especie de muelle de ternura. ¿Ya? La Escritura declara que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. ¿Ya? Hebreos capítulo 12, ya, versículo 6 de la palabra del Señor, dice así, Hebreos 12, 6, ¿ya? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la Escritura. Dios ama, pero también, ¿verdad?, corrige. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas, ¿verdad?, que se quedan pegados solamente en el atributo del amor de Dios, en la perfección del amor. Y dicen, bueno, si Dios es amor, ¿verdad?, tiene que amar al homosexual, tiene que, ¿verdad?, amar al delincuente, ¿ya? Tiene que amar al homicida. Bendito sea el nombre del Señor. Y lógicamente que lo ama, ¿verdad?, pero Dios no acepta, ¿verdad?, su conducta. Hay un dicho, ¿verdad?, hay una discusión ahí, ¿verdad?, de que Mahatma Gandhi, ¿verdad?, dijo en vida que Dios ama al pecador, pero, ¿verdad?, aborrece el pecado. Ya hay una discusión ahí si eso está en la Biblia, si está en la Escritura, si no está, si lo dijo Mahatma Gandhi, ¿verdad? Bueno, tal vez la definición, ¿verdad?, no está en la Escritura, pero es un buen principio y es un principio también bíblico. A lo mejor no está de forma explícita en la Escritura, como tampoco está la palabra Trinidad explícitamente, ¿verdad?, en la Escritura escrito, ¿ya? Pero vemos la Trinidad existe, real en la Escritura, ¿ya? Y lo que dijo Mahatma Gandhi, ¿verdad?, de que Dios ama al pecador pero aborrece la Escritura, no lo vemos explícitamente en la Escritura, ¿ya? Pero vemos el principio, sí, porque Juan 3:16 dice, ¿verdad?, que Dios ama de tal manera al mundo que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Pero en el versículo 17, ¿verdad?, que dice que aquel que aborrece y rechaza al Hijo, ¿verdad?, no va a recibir vida eterna, sino la condenación, y la ira de Dios viene sobre él. Amén. Entonces vemos que por una parte, Dios sí ama al pecador, ¿verdad?, pero también corrige, ¿ya? También aborrece lo malo, ¿verdad?, de que rechacen a su Hijo, de que rechacen, ¿verdad?, el regalo de Dios, la gracia de Dios. Amén. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, que Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo sensiblero. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a la página 7 al segundo, ¿verdad?, al segundo atributo, ¿verdad?, o perfección, la eternidad. ¿Ya? El significado. El atributo de la eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo. Su existencia sin límite hacia atrás y hacia adelante, según nuestro concepto del tiempo, sin ninguna interrupción o limitación causada por el acontecer de los eventos. O sea, Dios siempre ha existido. ¿Ya? Esa palabra tiempo es un lenguaje, ¿verdad?, humano. ¿Ya? El tiempo Dios lo encerró en este mundo, en este planeta. Aquí se cuentan, ¿verdad?, las horas, los segundos, los años, los meses. Pero en la eternidad con Dios, ¿verdad?, el tiempo no existe. La palabra, ¿verdad?, tiempo no existe. Es un lenguaje, ¿verdad?, puramente nosotros humanos. Ahora, a nosotros, ¿verdad?, nos cuesta entender esto, ¿ya?, como ser humano, ¿verdad?, porque nuestra mente, como decían antes, es finita. Bendito sea el nombre del Señor. Nos cuesta entender, ¿verdad?, de que Dios sea eterno, porque todas las cosas tienen un inicio y un final. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que en la eternidad la palabra, ¿verdad?, tiempo no existe. ¿Ya? Dios siempre existió. Génesis capítulo 21, versículo 33. De hecho, aquí Dios se presenta para Abraham, ¿verdad?, como el Dios eterno. Génesis capítulo 21, verso 33. Dice así. Dice,
la palabra del Señor. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ya aquí Dios se presenta, ¿verdad?, a Abraham como el Olam, el Dios eterno. Viene una expresión original que significa el Dios de la eternidad. El Olam, ¿verdad?, en hebreo. Bendito sea el nombre del Señor. A ver si se lo busco acá para poder, ¿verdad?, mostrarle cuál es la palabra, ¿verdad?, que utiliza acá el Señor para dirigirse, ¿verdad?, a Abraham. Se presenta entonces como el Dios eterno, el Dios que siempre ha existido. En Apocalipsis, ¿verdad?, viene siendo el alfa y la omega. Ya en griego, ¿verdad?, la palabra alfa era la primera, o es la primera letra, ¿verdad?, del alfabeto ya griego. ¿Ya? Y omega es la última. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí Dios se presenta a Abraham, ¿verdad?, como el Olam, el Dios, ¿verdad?, eterno. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. El Olam. ¿Ya? En hebreo, ¿verdad?, quiere decir el Dios eterno. ¿Ya? El Dios eterno, el Olam. El Dios, ¿verdad?, que siempre ha existido. Y el Dios, ¿verdad?, Olam, es el Dios también de las promesas eternas a Israel. Como por ejemplo, ¿verdad?, la promesa que le hace Dios a Israel de la tierra, ¿verdad?, es Olam. Es para siempre, es eterna. Por eso la tierra de Israel, ¿verdad?, es una promesa, ¿verdad?, eterna. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Y la tierra le pertenece a Israel. ¿Ya? Porque el Señor se la dio, ¿verdad?, bajo una promesa a Abraham, ¿verdad?, eterna. Y usó el mismo término, ¿verdad?, Olam hebreo, o sea, eternamente. ¿Ya? Una consecuencia consoladora de la eternidad de Dios es la certidumbre de que Dios nunca ha dejado ni dejará jamás de existir. Por lo tanto, su control providencial, que sustenta todas las cosas y todos los eventos, está garantizado. Amén. Maravilloso, ¿verdad?, saber que Dios es un Dios eterno. Tenemos otra perfección en la página número 7, la infinitud. ¿Ya? El significado. La infinitud significa que Dios no tiene límites, dice. Ni el universo, ni los límites del tiempo, espacio lo limitan a Él en forma alguna. O sea, Él no está limitado como nosotros, ¿verdad?, en tiempo y en espacio. Nosotros tenemos las limitaciones, ¿verdad?, que tenemos que trasladar de un lugar a otro. Bendito sea el nombre del Señor. No, Dios lo llena todo. ¿Ya? Dios no está, ¿verdad?, limitado. Él es infinito. Él tiene, ¿verdad?, infinitud. La Escritura, Salomón reconoció la infinitud de Dios en la dedicación del templo. Vamos a 1 Reyes, capítulo 8, verso 27. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos ya no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Salomón reconoce, ¿verdad?, que la casa, ¿verdad?, Ejal en hebreo, ¿verdad?, que quiere decir palacio, templo, es la palabra que se usa para templo, Ejal, ¿ya? O Ekal, dicen otros, ¿verdad? No le puede contener al Señor. Dios es demasiado grande, Salomón lo tenía claro. Ya lo que se manifestaba ahí, ¿verdad?, es una parte de la gloria, del ruaj, del espíritu, ¿verdad?, de la presencia de Dios en el templo. Pero Salomón tenía claro, ¿verdad?, que la casa que él había construido para el Señor, si bien era, ¿verdad?, gloriosa, era toda cubierta, ¿verdad?, de oro, las paredes no podían contener, ¿verdad?, al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Era algo simbólico. Y Pablo usó este atributo de Dios para argumentar contra las deidades falsas de los atenienses también. Hechos capítulo 17, vamos allá, Hechos capítulo 17, versículo 24, dice así. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, cuando predica en Atenas, ¿verdad?, muestra, ¿verdad?, la infinitud de Dios. Hechos capítulo 17, verso 24, dice, bendito sea el nombre del Señor. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas. Ya, o sea, le da a entender a los atenienses acá, ¿verdad?, que Dios no habita en templos hechos, ¿verdad?, de hombre, porque Él es creador del cielo y la tierra, es demasiado grande. ¿Ya? No podían comparar al Dios que predicaba Pablo, ¿verdad?, con las deidades, ¿verdad?, de Atenas. Bendito sea el nombre del Señor. A eso se está refiriendo, ¿verdad?, Pablo. Entonces aprendemos que Dios es un Dios infinito, ¿ya? Pero también Dios es un Dios inmutable. Maravilloso esto, maravilloso atributo, maravillosa perfección. En la página número 8, ¿ya? La inmutabilidad de Dios. ¿Ya? El significado. La inmutabilidad de Dios significa que Dios es inalterable y por ello, ¿verdad?, no cambia. Dios no cambia, bendito sea el nombre del Señor. Dios es inalterable. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que Él esté inmóvil o inactivo, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso de crecimiento o desarrollo, ¿ya? O sea, Dios no se está desarrollando, ¿verdad? Dios no es que fue joven, ¿verdad?, después fue, ¿verdad?, o fue niño primero, después joven como nosotros, ¿verdad?, después anciano. Nosotros vamos cambiando, ¿verdad? Vamos sufriendo cambios a través de los años, al pasar de los tiempos, pero Dios es inmutable, siempre es el mismo, ya no es afectado por el tiempo, ya por las circunstancias. Por ello, ¿verdad?, Dios es comparable a una roca. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Dice así, bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. ¿Ya? 32, verso 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Ya? Él entonces comparado, ¿verdad?, por Moisés, ¿verdad?, con una roca, con Jacob, ¿verdad? Jacob lo compara con una roca que permanece, ¿verdad?, inmóvil cuando el océano entero que la rodea fluctúa continuamente. Aunque todas las criaturas estén sujetas a cambio, Dios es inmutable. ¿Ah? Él no conoce cambio alguno, porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. Entonces, como dije anteriormente, no, estaba bien, era Moisés, ¿verdad?, explicándole al pueblo, profetizando, ¿verdad?, y diciéndole que Dios es la roca inconmovible, que no cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Así como la roca, ¿verdad?, en el mar es azotada por la ola, castigada, ¿verdad?, pero permanece firme, siempre la misma. Así es Dios, ¿verdad? Dios es un Dios, ¿verdad?, inmutable, que no cambia. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad?, que no es como nosotros, ¿verdad?, que a veces somos medio bipolares. Un día estamos bien, bendito sea el nombre del Señor. Un día nos reímos, otro día estamos enojados. ¿Se imaginan con que Dios fuera así, verdad? Un día piensa una cosa, mañana sale con otra. No, Dios es inmutable, no cambia. Ahora, dentro de la Escritura, ¿verdad?, tenemos un problema. Si Dios es inmutable, ¿cómo dice la Escritura que Él se arrepiente? Génesis capítulo 6, verso 6, vamos a ver. Génesis capítulo 6, porque a veces la Escritura como que muestra, ¿verdad?, cierta incoherencia, ¿verdad?, o por decirlo así, confusión. Dice una cosa en un lado, otra en otro. Vamos a ver. Génesis capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, si Dios es inmutable, no cambia, entonces ¿por qué en Génesis 6, verdad, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre? ¿Será que Dios se equivocó? Y en el libro de Jonás también, ¿verdad?, dice capítulo 3, verso 10, que Dios se arrepintió, ¿verdad?, de destruir a Nínive. Ya, lo que pasa aquí, ¿verdad?, es claro y simple. ¿Ya? El escritor, ¿verdad?, ya usa lo que se llama antropomorfismo. ¿Ya? Antropomorfismo. ¿Ya? La palabra antropo quiere decir hombre. ¿Ya? O sea, la escritura, ¿verdad?, le atribuye ya cualidades humanas a Dios, como arrepentimiento, bendito sea el nombre del Señor. Pero no quiere decir que Dios se arrepiente. En la realidad, ¿verdad?, lo que quiere decir ahí, ¿verdad?, es que Dios tuvo misericordia. ¿Ya? En el caso de Nínive, ¿verdad?, Dios tuvo misericordia, no los quiso destruir, ¿verdad?, y se arrepintió Jehová,
¿verdad?, de destruir Nínive. O sea, no, Dios vio la miseria de ellos, Dios ve, ¿verdad?, que ellos se arrepintieron en ceniza, ¿verdad?, y silicio. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que dice también la Escritura en el libro de Génesis, ¿verdad?, ya, es que a Dios le dolió en su corazón. Ya me gusta mucho la traducción, ¿verdad?, católica de la América, que dice que a Dios le dolió en su corazón, le pesó en su corazón haber creado al hombre. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que Dios se arrepintió o se equivocó, porque Dios, ¿verdad?, es un Dios inmutable. Entonces, cuando la Escritura, ¿verdad?, usa palabras como arrepentimiento, ya Dios se arrepiente, o a Dios le dolió el corazón, ¿verdad?, ya quiere decir, ¿verdad?, que está usando un antropomorfismo, le está dando, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, cualidades que son propias del hombre, ya emociones que son propias del hombre. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender. Dios tiene que hablarnos con un lenguaje humano. Bendito sea el nombre del Señor. De lo contrario, ¿verdad?, no entenderíamos qué es lo que Dios, ¿verdad?, nos quiere decir. Amén. Muy bien. Vemos entonces la inmutabilidad de Dios. Dios no muda. Seguimos en la página 8, ¿verdad? Vemos otro atributo que es la justicia. Dios es un Dios justo, gracias a Dios por eso. Ya que Dios es un Dios justo, le da a cada uno lo que merece y siempre hace lo que es correcto. El significado, aunque relacionada a la santidad, porque la justicia y la santidad, ¿verdad?, van de la mano. Ya, la justicia es, sin embargo, un atributo distinto de Dios, dice. La santidad tiene que ver con la separación de Dios, la justicia con su rectitud. O sea, cuando hablamos, ¿verdad?, de un Dios santo, estamos hablando de un Dios que vive separado del pecado, ya de la maldad. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad?, hablamos de la rectitud. Packer lo ha expresado de este modo, dice: creemos en un Dios que actúa como nuestro juez, dice. Parecería como muchos no creen si les hablara acerca de Dios como Padre, amigo, ayudador, el que nos ama a pesar de nuestra debilidad y pecado, toda nuestra necedad. Se les ilumina, dice, el rostro. Estamos en la misma onda de inmediato, dice. Pero si se les habla de Dios como juez, fruncen el ceño y sacuden la cabeza. Se resisten a aceptar semejante idea. La encuentran repelente e indigna. ¿Ya? O sea, a las personas les gusta, ¿verdad?, que se le hable de Dios, ¿verdad?, como un Dios amoroso, como un Dios Padre, ¿verdad?, amoroso. Pero cuando se le habla, ¿verdad?, de Dios como juez, ¿ya?, que tiene que hacer lo recto, que tiene que condenar el pecado, que tiene que mandar, ¿verdad?, al que hace el mal, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, al que peca, ¿verdad?, al infierno, a la gente no le gusta. Pero lamentablemente, ¿verdad?, para bien o para mal, es así, porque Dios es un Dios justo, ¿ya? Así dice el Salmo 11, verso 7, dice: porque Jehová es justo, es recto. ¿Se imaginan con que Dios, ¿verdad?, mandara a los buenos al infierno y a los malos en el cielo? Sería injusto. Pero Dios no puede hacer eso, porque su propia naturaleza le impide, ¿verdad? Dios es un Dios justo. Entonces, por eso, ¿verdad?, Él recompensa a los buenos, Él recompensa a sus hijos, ¿verdad?, con la vida eterna, ¿ya?, en su presencia, y a los malos, ¿verdad?, los impíos, con la condenación eterna en el infierno. Porque Dios, ¿verdad?, es un juez justo, no es como los jueces acá en la tierra, ¿verdad?, que condenan al inocente y sueltan, ¿verdad?, ¿cuánto se llama?, al delincuente. Lo que vemos hoy en día, ¿verdad?, que un delincuente hace un portonazo, mata a alguien, atropella a alguien, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, y el juez va, ¿verdad?, y le da prisión, ¿verdad?, domiciliaria, y lo suelta. Nosotros esperaríamos, ¿verdad?, que lo condenara, y decimos, ¿verdad?, que injusto. ¿Ya? Con Dios no existe esto. Con Dios existe, ¿verdad?, justicia. ¿Ya? Página número 9 de nuestro material. Pasamos a otra, ¿verdad?, perfección de Dios, ¿verdad?, o atributo, que viene siendo la libertad. ¿Ya? El significado. La libertad, en lo que se refiere a Dios, dice, significa que Él es independiente de sus criaturas y de su creación. ¿Ya? La Escritura, cuando Isaías le preguntó al pueblo quién había aconsejado o enseñado o instruido al Señor en algo, él esperaba que su respuesta fuera nadie, porque Dios es libre, independiente de sus criaturas. O sea, ¿qué quiere decir eso? La libertad de Dios, para que lo entendamos. Dios no depende de nadie, Dios es autosuficiente. Él se lo dijo a Moisés, cuando se presentó a Moisés, ¿verdad? ¿Qué le dijo de Moisés, verdad? ¿Qué le digo a los hijos de Israel cuando vaya a presentarme? ¿Quién eres tú? Y Dios le dice, ¿verdad, a Moisés? Yo soy
el que soy. Se presenta como el Dios autosuficiente que tiene, ¿verdad? Vida por sí mismo. ¿Ya? Nosotros no podemos decir eso. ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos libertad, en la verdad no somos libres totalmente. A veces decimos, no queremos ser libres, pero igual seguimos, ¿verdad?, estando bajo el gobierno de alguien, ¿ya? O siendo gobernado por alguien. En la realidad no somos libres. Necesitamos siempre, ¿verdad?, y dependemos de alguien para un consejo, para una ayuda, pero Dios es libre en ese sentido, ¿verdad? Dios tiene libertad, Dios no depende de nadie, no necesita, ¿verdad?, pedirle consejo a nadie. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sabio, que sabe todas las cosas. ¿Ya? Lo dice el profeta Isaías, ¿verdad? ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dice. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Isaías capítulo 40, verso 13-14. Sabemos que nadie le enseñó a Dios. Dios, ¿verdad?, es todo sabio, todo sabiduría. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, Él tiene libertad, Él es libre, ¿ya? Él, ¿verdad?, no es dependiente de sus criaturas. Esa es otra de las cualidades, ¿verdad?, de los atributos de Dios. Página 9, continuamos. Tenemos ahora la omnipotencia, ¿ya? Este también es un atributo muy importante, la omnipotencia. El significado. La omnipotencia significa que Dios es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su propia naturaleza, ¿verdad? O sea, Dios es todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. La Escritura, la palabra todopoderoso, se usa solamente para Dios en la Biblia, en la cual se halla 56 veces, ¿ya? Y es la base para el concepto de la omnipotencia. Dios se revela a sí mismo como el todopoderoso a Abraham, ¿ya? Dice Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿ya? O sea, Dios es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? La palabra omnipotente, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, es en hebreo, ¿verdad?, el Shaddai. Vamos acá a borrar acá para poder compartirla con ustedes y poder analizarla un poco más, ¿ya? Yo doy bastante ejemplo, ¿verdad?, de palabras en hebreo, porque en el idioma hebreo, ¿verdad?, las palabras muchas veces tienen más de un significado. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a profundizar un poco más. Bendito sea el nombre del Señor. Ya nos lleva a profundizar un poquito más en lo que es, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra del Señor. Ya la palabra omnipotente es la palabra El Shaddai. ¿Ya? La palabra El es Dios. ¿Ya? El Shaddai. ¿Ya? Es el Shaddai. ¿Ya? Y esta palabra, ¿verdad?, significa, bendito sea el nombre del Señor, el suficiente. ¿Ya? Suficiente. Y significa también el que puede. ¿Ya? El que puede. ¿Ya? O sea, cuando Dios se le presenta, ¿verdad?, a Abraham, le dice: yo soy el Shaddai, ¿ya? El Dios, ¿verdad?, omnipotente. Soy el Dios suficiente y el que puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este capítulo, si usted analiza en este capítulo, ¿ya?, en el capítulo 17, Dios le está diciendo a Abraham, ¿verdad?, que le va a dar la tierra, ¿ya? Que en ese momento, ¿verdad?, habitaban los cananeos ahí. ¿Ya? Le está haciendo la promesa que esa tierra donde habitan los cananeos se la va a dar a él y a su descendencia. Y en segundo lugar, ¿verdad?, también le promete un hijo, ¿ya? Y que su descendencia va a ser numerosa. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que quiere decir Padre enaltecido, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tal vez Abraham un momento, ¿verdad?, como que dijo: pero ¿cómo? ¿Ah? Imagínense, ya, Abraham ya era de edad, ¿verdad? Sara igual, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? No tenían hijos, Sara no concebía, ¿verdad? Pero Dios se presenta, ¿verdad?, a Abraham como el Shaddai, el Dios omnipotente, el suficiente y el que puede, ¿ah?, el que puede hacer las cosas. O sea, está diciendo a Abraham: yo puedo hacer un milagro en Sara para que te dé un hijo. Yo puedo, ¿verdad?, darte esta tierra, Abraham. El Shaddai, el Dios omnipotente. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: en el pasado el poder de Dios se vio en la creación, en la preservación de todas las cosas
y en la liberación de Israel de Egipto. Pero la demostración más grande de su poder, ¿verdad?, fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. O sea, esta fue la prueba más grande, ¿verdad?, de que Dios es omnipotente, tiene todo poder y Él todo lo puede hacer. Él es suficiente, Él es el que puede. ¿Ya? Página número 10. Vamos a la página número 10, ¿verdad?, para ver otra perfección de Dios, ¿verdad?, otro atributo. La omnipresencia de Dios. ¿Qué significa? La omnipresencia significa que Dios está presente siempre en todos los lugares, con la totalidad de su ser. La Escritura dice en el Salmo 139, versos 7 al 11. David pregunta que si hay algún lugar donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. Su respuesta es no, porque su omnipresencia no está limitada por el espacio. La omnipresencia no significa que la inmediatez de su presencia no varíe, pues sí sucede. Su presencia sobre su trono, Apocalipsis 4.2, en el templo de Salomón, 2 Crónicas 7.2, o en el creyente, Gálatas capítulo 2, verso 20. Ciertamente difiere en su inmediatez de su presencia en el lago de fuego, Apocalipsis 14.10. O sea, ¿qué quiere decir esto, verdad? La omnipresencia de Dios no quiere decir, ¿verdad?, que la presencia de Dios no varíe dependiendo del lugar, ¿ya? Porque Dios se manifiesta, ¿verdad?, en un grado, ¿verdad?, en el creyente, en el corazón del creyente. Y en otro grado, ¿verdad?, en el templo, bendito sea el nombre del Señor. Y en otro grado, ¿verdad?, en su trono. Se imagina que toda la plenitud de Dios, la presencia de Dios viniera ya sobre nuestras vidas, ¿ah? No nos resistiríamos. Entonces la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios, ¿verdad?, está en todo lugar. Nosotros no podemos, ¿verdad?, huir, pretender como Jonás, ¿verdad?, huir de Dios. Dice la palabra del Señor que Jonás huyó de Dios. Es imposible. Por eso el salmista se pregunta, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Ya? Si fuera el cielo, ahí estás tú. Si fuese al Sheol, ¿verdad?, a la habitación de los muertos, ahí estás tú. O sea, no tenemos cómo huir. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Esto advierte a los no creyentes y consuela a los creyentes, los cuales, porque Dios es omnipresente, puede experimentar su presencia en cada circunstancia de la vida. O sea, Dios está en todo lugar, omnipresente. ¿Ya? En la misma página 10 también tenemos otra cualidad, ¿verdad?, atributo importante, la omnisciencia. El significado, la omnisciencia significa que Dios sabe todas las cosas, las reales y las posibles, todas por igual y sin tener que esforzarse. O sea, Dios conoce todas las cosas, hermano. Ya nada podemos ocultarle a Él. Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y toda la existencia, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las reacciones y todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma, todo sentimiento, todos los deseos, cada secreto declarado, todos los tronos, dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y la tierra, movimiento, tiempo, espacio, vida, muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. O sea, Dios es omnisciente, todo lo conoce. Ya nada podemos, ¿verdad?, ocultarle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios sabía, ¿verdad?, cuando Lucifer se estaba rebelando contra Él en el cielo. Cuando Él dice, subiré, ¿verdad?, a las alturas, colocaré mi silla al lado del monte, ¿verdad?, el testimonio. Quería, ¿verdad?, rebelarse en contra de Dios y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Pero Dios sabía lo que ya estaba en el corazón de Él, ¿verdad?, lo que Él estaba haciendo. A Dios no lo pilló, ¿verdad?, por sorpresa. Entonces, porque Dios es un Dios, ¿verdad?, omnisciente. ¿Ya? En la página número 11 vemos la santidad de Dios, ¿ya?, que es otra cualidad importante. ¿Ya? La santidad en la Biblia significa, ¿ya?, separación de todo lo que es común e inmundo con respecto a Dios. La santidad significa no solo que Él está separado de todo lo que es sucio y malo, sino también que Él es positivamente puro y así distinto a todos los demás. Sabemos, ¿verdad?, que este es uno de los atributos maravillosos de Dios, su santidad. Él es diferente al hombre, en Él no hay inmundicia, en Él no hay pecado, ¿verdad?, como lo hubo también en Cristo. No hubo pecado, engaño en su boca. ¿Ya? Levíticos capítulo 11, verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos. ¿Ya? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra.
Ya Dios le dice, ¿verdad?, al pueblo, yo soy santo, yo soy, ¿verdad?, Kadosh. La palabra, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? Santo en hebreo, ¿verdad?, es Kadosh. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Vamos a escribirla acá mejor. Vamos a borrar acá para escribirla bien. ¿Ya? La palabra en hebreo entonces santo es Kadosh. Dios es 6 veces, ¿verdad? Kadosh. Dice el libro de Isaías en el capítulo 6, ¿verdad? Dios es 6 veces santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Esta es la palabra hebrea, ¿verdad?, para santo. Kadosh. ¿Ya? La palabra Kadosh. ¿Ya? Que quiere decir, ¿verdad?, santo. ¿Ya? O sea, Dios es un Dios, ¿verdad?, santo. Este es su mayor título de honor, dice. En este resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman: Kadosh, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Ya? O sea, estamos sirviendo, ¿verdad?, a un Dios santo y tenemos que ser, ¿verdad?, conscientes de eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Tenemos otro atributo, otra perfección más, ¿verdad?, en la página número 12, que es la soberanía. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios, ¿verdad?, soberano. ¿Ya? El significado de esta palabra, la palabra significa principal, jefe, supremo. Habla primero de posiciones. Dios es el ser supremo del universo. Después de poder, Dios es supremo en poder en el universo. Cómo ejerce Él ese poder está revelado en la Escritura. Un soberano podría ser un dictador y Dios no lo es, dice. O un soberano podría abdicar el uso de sus poderes y Dios no lo ha hecho. ¿Ya? O sea, Dios por siempre, ¿verdad?, y eternamente, ¿verdad?, es soberano. Isaías capítulo 46, versículo 10 dice, 10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. O sea, Dios es soberano, ¿verdad? Está por encima de los reyes, ya está por encima de los gobiernos. Él pone y saca reyes, ya Él hace las cosas y nadie puede impedírselo. Ya obrando Él, ¿quién lo impedirá? Así dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente. En el ejército del cielo y los habitantes de la tierra hacen según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano. O sea, nadie puede decirle a Dios, ¿verdad?, ¿por qué tú haces esto? Él es soberano. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 11. Qué maravilloso es saber esto, ¿verdad? Que Dios es soberano, ya sobre todas las cosas. Nadie está por encima de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Página 12. Continuamos, ¿verdad? Tenemos acá otro atributo más, ¿ya? Otra cualidad más, ¿ya? La verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es otra cualidad, ¿verdad?, más de Dios, otra atributo de Dios, la verdad, otra perfección. La verdad significa armonía con lo que representa e incluye las ideas de veracidad, fidelidad y consecuencia. Decir que Dios es verdadero es decir, en el sentido más extenso, que es consecuente consigo mismo, que está todo lo que Él debe ser, que se ha revelado como verdaderamente es y que Él y su revelación son completamente confiables. ¿Ya? O sea, Dios siempre anda con la verdad, bendito sea el nombre del Señor. Y es imposible que Dios mienta, ¿verdad?, o diga una mentira. De ninguna manera, dice. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Romanos capítulo 3, verso 4. O sea, Dios es un Dios veraz, que siempre dice la verdad. Y su palabra, ¿verdad?, es la verdad. ¿Ya? Aquí Dios no nos miente, aquí Dios no nos engaña. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Ha sido probado por la historia, por la arqueología, ¿ya? Y cada día nosotros lo vivimos, ¿ya? Que Dios es un Dios veraz, y cuando Él habla algo, ¿verdad?, se cumple. ¿Cuántas profecías dijo en el pasado con referencia a Israel? Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo vemos a través de la historia, ¿ah?, de los imperios. Bendito sea el nombre del Señor.
ya en la revelación al libro de Daniel, cuando Dios le muestra a Daniel, ¿verdad?, la estatua de Nabucodonosor que representaba imperios que iban a surgir y que iban a caer. Bueno, fue verdad lo que le dijo, porque sucedió. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios veraz. Es un Dios, ¿verdad?, que siempre habla la verdad y que no miente. Amén. Entonces así damos ya término, ¿verdad?, a los atributos, a las perfecciones de Dios, ¿verdad? Le insto a que analice este video, ¿verdad? Acompañe el material, bendito sea el nombre del Señor, porque esto va a enriquecer su vida, ¿verdad? Le va a permitir conocer un poco más de este Dios poderoso, este Dios maravilloso al cual adoramos y servimos. Que el Señor les bendiga grandemente. En la próxima clase vamos a estar hablando entonces de los nombres de Dios y finalmente